damos gracias nuevamente a nuestro Dios Todopoderoso de estar nuevamente en este programa Conociéndonos en línea, ¿cierto? Donde conocemos un hermoso testimonio de los hermanos invitados. Le damos gracias al Señor, esperamos que usted sea grandemente bendecido. Le voy a dar la oportunidad también a nuestro hermano Manuel para que él pueda saludar y le dé la oportunidad también al invitado del día de hoy para que también pueda saludar. Hermano Manuel, que el Señor le bendiga grandemente. Gracias, hermano Cristian, que el Señor le bendiga, gusto verlo nuevamente. Damos gracias al Señor de estar juntos en este programa, el cual nos ha honrado el Señor de poder trabajar y tener nuestros invitados. ¿Amén? Tenemos a nuestro hermano Osmar Salazar, el cual le vamos a dar una oportunidad también para que salude. Hermano Omar, que el Señor le bendiga. Amén. Hola, querido hermano. Le saludo en nombre del Señor desde la Florida, cercano a la cordillera, bendecido en esta noche. Que Dios le bendiga, hermano Omar. Amén. Amén. Damos gracias al Señor de estar con nuestro hermano, y luego ya después de esta hermosa pausa musical vamos a conocer quién es nuestro hermano Osmar Salazar. Amén. Escuche, que es para usted una alabanza de bendición. Levanta tu mirada ahora, no estés triste, oh no, porque abandonas todo así y dices, Dios me olvidó, Él nunca olvida al que llamó. Ahora está contigo allí, Él cambió tu cautiverio, oh, oh. Reprende al devorador, levanta tu cabeza ahora, ven, declara tu victoria y bendición recibirás. Si estás caído, Él te levanta. Si estás llorando, Él te consuela. Si estás oprimido, Él te libera. Él es Dios de ayer y ahora. Proclama, yo soy más que vencedor. Él en su palabra lo prometió. Salta las barreras y atraviesa el abismo. Sal de ese calabozo, sé un ganador. El león de la tribu de Judá entra en la batalla para ganar. Mira a tu enemigo, ya lo derrotó. Tú eres libre y puedes volar. Vuela ahora en las alas del viento. Oh, oh, oh. Pues la victoria es tuya, es tuya, es tuya. La victoria es tuya. Si estás caído, Él te levanta. Él Si se estás llorando, Él levanta, Él te consuela. se Si estás oprimido, Él te liberta. Él es Dios de ayer y de ahora. proclama, yo soy más que vencedor. Él en su palabra lo prometió. Salta las barreras y atraviesa el abismo. Sal de ese calabozo, sé un ganador. El león de la tribu de Judá entra en la batalla para ganar. Mira a tu enemigo, ya lo derrotó. Tú eres libre y puedes volar. Vuela ahora en las alas del viento. Oh, oh, oh. Pues la victoria es tuya, es tuya, es
levántate ahora. Sigue al frente y dale gloria. Y ahora que hemos vuelto de esta hermosa pausa musical, vamos a ir a conocer a nuestro invitado del día de hoy, nuestro hermano Osman Salazar. Hermano Osman, ¿quién es el hermano Osman? ¿Casado, soltero? Bueno, yo soy casado y hace 46 años con una linda mujer serenense. Tengo 3 hijos mayores, 2 hombres y una mujer. En mi vida secular estoy ya retirado, pensionado, hace como 7 años, pero igual sigo trabajando en el asunto de lo que es mi profesión, que me dio por muchos años. Yo soy un especialista en la parte hidráulica de aguas subterráneas. Y hermano Osman, a nosotros siempre nos gusta conocer cómo es que el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo llega a la vida de las personas. Entonces, ¿cómo es que llega el Evangelio a su vida? ¿Usted era cristiano? ¿Usted en su juventud? ¿O sus papás eran cristianos? ¿Cómo llega el Evangelio a su vida? Buena pregunta. Yo doy gracias al Señor de que nací en un hogar cristiano. Por allá en el sur del país, en Concepción precisamente, nosotros fuimos trasladados de la provincia de Cautín, de la zona de Carahue, por allá por la 9ª región, y por razones de estudios de mis hermanos mayores, somos 8 hermanos, de los cuales 5 están vivos y 3 ya partieron a la presencia del Señor. Yo nací en la cuna del Evangelio, pero mi conversión fue un poco tardía. Como a los 13 años, yo sentí una necesidad en una reunión por allá justamente en Concepción, en una iglesia bautista. Hubo en las antiguas campañas evangelísticas que hacían en las carpas, no sé, eso ya no se hace ahora, hay otros espacios. Y me impactó un himno, porque era una serie de evangelismo de domingo a domingo. Y el lunes, martes, miércoles, y el día, mitad de semana, yo quería pasar adelante a reconocer que Cristo era mi Señor. Y me impactó un himno, dice, te sientes casi resuelto ya. Un himno, entonces, me impactaba, todas las noches cuando tocaban ese himno los hermanos de llamado, a mí el corazón, mi ser me estremecía. Hasta que un día jueves, 13 de junio del año 1966, nunca olvido esa fecha, porque esa fecha fue mi segundo nacimiento, y el más importante porque es mi nacimiento espiritual. Yo acepté a Cristo como Señor y Salvador en esa campaña. Y fue algo maravilloso porque me decidí de pasar adelante con como 5 jóvenes y yo, los 2 adultos, pasamos en esa noche a hacer una decisión de fe. Por allá en una fría noche en el sur del país, yo conocí al Señor Jesucristo hace precisamente 60 años, porque fue justamente, yo tengo 73 años y 13 años, o sea, a los 60 años que yo conocí al Señor. Hermano Omar, usted nos cuenta, ¿no es cierto? Dice, nos acaba de decir que nació en cuna de oro, como decimos los cristianos, aquellos que nacen, ¿no es cierto?, dentro del Evangelio. Pero, ¿sus papitos eran cristianos, eran conocedores del Evangelio? ¿O cómo llegó el Evangelio a ellos? Mire, mi papá y mi mamá eran católicos, apostólicos, romanos. Y ellos se convirtieron el año 1949, como unos
5 años, el año 1900, después de la Segunda Guerra Mundial, me acuerdo que el año 45 fue un misionero bautista por los campos para allá a predicar, y nunca olvido su nombre, porque era un hombre muy trabajador, Oscar Palma, era un misionero de campo, de terreno. Andaba en un caballo, yo recuerdo tenía como 5 o 7 años, llegaba por esos campos pidiendo alojamiento en cualquier casa, en un granero, en donde pudiera, y él predicaba el evangelio por esos campos, por allá en la zona de Caragua, al interior, Trobol, Nehuentúe, lugares de Tirúa, esos lados, para todos esos lados. Y él, este hombre, le habló a mi papá mientras él estaba arando, porque era agricultor en ese entonces, y le habló del Señor, y el primer día no le hizo caso, porque él se acercó, conversó con mi papá, pero los días siguientes insistió tanto y le regaló un Nuevo Testamento, una porción bíblica. Y por ahí entró. Y mi mamá seguía en sus líderes de Roma. Y entonces, en la noche, mi papá, a veces tenían discusiones, no sé, y dormía y se ponía a leer ese librito a la luz de la vela o de una lámpara. Entonces, él empezó a comprender lo que la palabra decía. Y este predicador le enseñaba acerca del libro de Juan. Y a él le impactó el capítulo 13, donde es conocido Juan 3:16. Y de ahí él fue conociendo, fue comentando, le aceptaron la casa, pero mi mamá fue reacia. Mi mamá vivió con mi papá hasta el año 1962. En el 60, cuando hubo un terremoto en Concepción, mi mamá ahí se convirtió porque se los vino a la casa abajo, en donde vivíamos, el techo, y estábamos en el suelo, y se pegaba en el pecho. Yo me acuerdo que tenía como 12 años, y la única que era que buscaba a dónde asirse y andaba por el suelo ella, porque el terremoto fue muy fuerte. Y de ahí ella se acercó al Señor, porque todos los otros, mi papá a todos los hijos los llevaba a la iglesia, y ella era la única que no asistía. Y el Señor tocó su corazón y se fue a refugiar al seno de toda la familia y encontró al Señor. Así que ese más o menos fue impactante para ella. ¿Mm? Bueno, hermanos Man, y ese terremoto que dice usted es el terremoto más grande que tiene registro en el mundo, el de 1960, el que fue en el sur de Chile. Exactamente. Fue un remesón bastante grande. Claro, no, si no los manteníamos en el suelo. Yo recuerdo que tenía 12 años. A ver, sí, para el año 60, sí, justamente 49, 50, tenía 12 años, y todo en el suelo, y mi papá el único que nos abrazaba así, y mi mamá era saltando por aquí, por allá al suelo, porque fue muy violento el 22 de mayo. Por el 21 de mayo fue en Valdivia, el 22 fue en Concepción. Así que de ahí lo afirmamos, y nosotros después, nuestros hermanos mayores, porque yo soy el número 7 de los 8 hermanos, éramos 7 hombres y una mujer. Y yo era el número 7, y yo era los más pequeños, de los cuales después el Señor nos llamó a distintas formas de ministerio para servir al Señor. Para mi papá, fuimos a Concepción, empezamos a estudiar, a desarrollarnos, de los cuales de los 8 hermanos, 3 son pastores de evangélico bautista. Uno ya falleció, fue llamado a la presencia del Señor, mi hermano mayor, Alberto, al cual quería mucho porque éramos yuntas, así como se dice en el campo, los güeyes. Y yo lo sentí mucho porque hace 3 años partió, antes que cualquier otro, partió a la presencia del Señor este querido pastor, y era profesor, decano
del Seminario Teológico Bautista en Santiago. Una enfermedad muy cruel, muy rápido se le desató y el Señor tenía sus planes para llevárselo. Y otro fue mi hermana, la única hermana, también falleció hace 2 años. Y 5 años atrás falleció uno de los hermanos mayores, que era Marino. Por lo cual quedamos 5. Y de los 5, 3 pues fueron pastores y todos fuimos servidores del Señor, fuimos diáconos, trabajadores en la obra del Señor, en distintas formas. Y yo recuerdo, les cuento a ustedes que, ¿por qué el Señor nunca me llamó al ministerio, habiendo tantos hermanos, tanto la familia, amigos, pastores? Y yo me recuerdo que en esa juventud de los 14, 15 años, cuando después hice decisión del Señor, fuimos a un retiro así privado al Señor, a un cerro. Yo nunca olvido un cerro que hay en Chihuayante, que es como 1 hora al lado de Concepción. Hay un cerro que se llama Manquimávida. Nos levantamos a las 5 de la mañana, 5 jóvenes, y fuimos a orar ese cerro. Demoramos como 2 horas en la escala llegar a la cumbre. Llevamos nuestro cocaví, como se dice aquí en Chile, y fuimos a orar y pedir. Cada uno oró en distintos lugares. Llegamos como a las 8, no comimos nada hasta orar, meditar, y como a las 11, antes del mediodía, recién comimos una merienda. Y oramos ahí, ¿qué el Señor nos quería decir? ¿Quién iba a servir? ¿En qué vamos a trabajar en la obra? Y yo recuerdo que de esos 5 jóvenes, a 2 llamó a pastores y al resto no los llamó. Uno de esos era mi hermano Alberto y otro era Domingo Mori, un pastor de una iglesia en Concepción, que también falleció. Y una hermana que después nos bautizamos, esos 5, fue una mujer, después se agregó, también falleció. Por lo tanto, de ese grupo que nosotros buscamos la orientación del Señor para que nos dirigiera en qué podíamos servir, solamente quedamos 2 con vida. Los demás todos partieron. Hoy día todos ellos partieron, solamente quedamos. Luis Muñoz, nunca olvido, un gran compañero, amigo, profesor allá en la Universidad en Concepción. Y yo, el Señor me llamó a otro ministerio, el diaconado de servir. Y yo, después, en mi juventud, después que terminé ese estudio, lo fuimos al norte, por salud de la mamá, que era muy, muy húmedo Concepción, y lo fuimos a Ovalle, en la 4ª región, un clima mejor, más seco, para no le afectaran los broncos y los pulmones a la mamá. Y allá, como éramos solteros, partimos 3 hermanos menores y fuimos allá. Terminé mis estudios secundarios y no había un lugar donde capacitarse. Yo entré a la Universidad Técnica. Y en ese tiempo se llamaba Universidad Técnica, hoy día se llama Universidad de La Serena. Y de esa carrera yo estudié, me gustaba minas, o sea, estudié lo que la tecnología, el técnico en minas, que lo que hoy día son ingenieros de fusión en minas. Yo terminé justamente el año 73, en agosto del año 1973, un mes antes de que ocurriera lo que ocurrió en Chile el año 73, y pasé experiencias muy terribles, hermano. Pero gracias al Señor me liberó, porque siempre yo tuve mi brújula, mi horizonte, donde iba, que era el Señor de mi vida. Y Él me liberó de lazos, de personas que atestiguaban en falso en contra mía de que yo pertenecía a ciertos partidos políticos y no lo era. Y el Señor me liberó. Y después pasaron como 2 meses, nos llamaron quién podría seguir estudiando, porque cerraron la universidad y todas las carreras en la Universidad Técnica. Y yo me vine a estudiar a Santiago a terminar el último semestre que había que hacer como práctico. Y el Señor me liberó.
Disculpa que le interrumpa. Sabe que yo me quedé con, voy a volver un poquitito atrás, me quedé con lo de su mamá. ¿No es cierto? Dice su papá, los cuenta que su papito, a través de este misionero, siervo del Señor, me hizo recordar un poquitito cuando el Señor, por misericordia, me iba a trabajar al campo, y era así, pues uno tenía que andar entre medio de los postreros, buscando a las almas. Porque la gente de campo se dedica a trabajar, es muy trabajadora, ¿no es cierto? No tiene mucho tiempo para conversar. Ellas están más en su trabajo. Pero nos cuenta usted, ¿no es cierto?, que llegó este varón, este siervo del Señor, y habló con su papá, y, y él a lo mejor no tenía ni idea de lo que era el Evangelio, pero a través de ese librito, que era un testamento, ¿no es cierto?, empieza a conocer al Señor. Pero su mamita no quería nada. ¿Por qué tu mamita no quería nada con... no le gustó que el papito empezara a leer este librito y a conocer un poco del Evangelio? En absoluto, porque ella era adoradora de San Sebastián. En Puerto Yeah. Saavedra, que es una ciudad que está dentro ahí, hay una sucursal que tiene de Yumbel, la iglesia de la ICAR. Entonces, por la parte de la familia de los Ulloa, que somos nosotros, toda esa familia eran, no quiero decir el nombre para no ofender, porque tal vez, pero eran católicos, apostólicos, romanos. Entonces ella no podía ser la única distinta, y siguió los pasos. Por eso vivió hartos años, y al lado mi papá la amaba mucho a mi mamá y vivió con ella. Yo recuerdo tenía una santería, tenía a San Sebastián ese que tiene una flecha, una cosa. Sí. Y ella era adoradora de estas imágenes, pero después hubo un cambio, y mi mamá querida, cuando fue en Ovalle, fue una mujer muy bondadosa, servicial al Señor. Allá, al final de su vida, ella entregó lo que había perdido en su juventud. Dice que en mi vejez supo consolar, apoyar a otras hermanas mujeres en la iglesia allá en el norte chico. Y Un eso a mí cambio me total. satisface. Ella hubo un cambio total Claro, ahí conoció el verdadero evangelio. Conoció exactamente. al Señor, porque Y, muchas veces las personas dicen, no, si yo conozco al Señor porque pertenezco a tal religión o voy a tal iglesia, pero muchas veces solo de oída nomás, como dice su palabra, ¿no es cierto? Pero ahí, cuando la persona se entrega al Señor de corazón, hay un cambio. Y ese cambio lo vivió su papito y lo vivió su mamá. ¿Pero qué decía la familia después? la, la familia de ellos ¿Sí? empezaron a distanciarse, no los visitaban. Lo que me di cuenta, que empezaron a distanciar. Pero nosotros nunca tuvimos un nivel de revanchismo contra ella por despreciar a mi mamá. Claro. Ella se bautizaron 5 de mis hermanos mayores por la iglesia católica, el bautismo católico. Pero mi papá dijo: los últimos 3 que decidan ellos. Y ahí se puso firme y no lo quiso bautizar. Y ahí, al hacer ese acto, los demás familiares no la aceptaban. Pero ella, al final, se dio cuenta de un Señor y servir a imágenes. Después empezó a leer la Biblia y dijo: yo recuerdo en los últimos años, cuando conversaba con ella, me decía: yo perdí tanto tiempo de comprender cosas, o menos que perdí tiempo en adorar imágenes, pagar manda, hacer penitencia y tantas cosas, y que no conducía a nada, porque la palabra del Señor, la Biblia, le enseñó que el único camino era el Señor. Y eso a ella le conmovió en sus años finales con esta querida Anita, se llamaba mi mamá. Lo que pasa ahí, hermanos Mann, bueno, la iglesia del Señor es una sola. Es una sola.
porque Dios va a venir a buscar a su iglesia, ¿cierto? Amén. Pero los hombres a lo largo de la historia le han ido agregando cosas, entonces, y su palabra también lo dice que va a ser así, pues entonces por eso es que hay varias cosas y varias desviaciones que hay que, que no son de acuerdo a la verdadera voluntad del Señor, pues. Y a veces cuesta, cuesta. Y ahí el único que puede abrir la vista es Dios, pues, porque yo, como decía usted, ustedes podrían estar todos los días hablando con su mamá y si no es la voluntad del Señor abrir sus ojos, no pasaba nada. Mire, tener que ocurrir tremendo terremoto para que ella de alguna forma pudiera encontrar, ¿cierto? Pudiera ver. Mm, Y es bonito porque se encontró con el autor de la vida. Eso Entonces, es. mire, una vez escuchaba una persona que todo teoría, era profesora, veía la palabra, veía la Biblia, pero era como un libro más para ella. Hasta que de repente en algún momento en su cabecita hizo como un clic y empezó a enlazar toda la palabra del Señor y ahí el Señor le abrió los ojos. Entonces, eso es hermoso cuando Dios llega a la vida de las personas. Entonces ahí transformó el corazón de su madre, ¿cierto? Y ya ella pudo ver, ¿cierto? La verdadera y perfecta voluntad Amén. de Dios. Hermanos Man, entonces ahí su mamá se convirtió antes que usted. 60. Sí. Se convirtió antes que usted. Y cuando usted se convirtió, ¿qué Cla- decían sus papás? Yo, Porque ya yo cuando usted me, se convirtió, sus papás ya eran claro, cristianos los dos. yo yo el 8 de diciembre del año 1966, eh, por un acto personal, un encuentro personal con el Señor, yo di el paso de bautizarme. O sea, hay un pastor en un río, como el río Jordana, el río Biobío. Hay una ensenada antes de llegar a Concepción, se llama Lonco. Nunca olvido ese lugar así, donde ahí el pastor y 5 hermanos nos bautizaron ahí, de los cuales, como les decía, que 2 de estos fueron pastores y un joven profesor, de los quedamos solamente, de esos que se bautizaron en aquella oportunidad, solamente 2 quedamos. Y yo no sabemos por qué el Señor tiene su designio. Yo tengo 73 años, justamente mi hermano que falleció mayor que mí, murió a los 73 años. Mi papá fue longevo, vivió a los 93 años. Mi mamá a los 87. O sea, por esa parte, y los que han partido, quizás porque el Señor los llamó antes de esa edad, pero no sabemos qué va a pasar. Sí, pues, Pero la voluntad de Dios es perfecta. Uno nunca parte ni exactamente, antes ni después, sino que cuando es la voluntad de Dios. Hermano, más mire, cuando con lo que usted comentaba, que a veces usted le daba la duda de por qué a lo mejor usted tampoco no fue pastor. Sabe que el cuerpo tiene diferentes miembros. Tiene manos, tiene cabeza, ¿cierto? Tiene pies, pero por ejemplo el pie no puede ser cabeza, po. O el pie no sí, puede ser mano, ¿cierto? Entonces cada parte sí. del cuerpo tiene una función y nosotros todos somos parte del cuerpo de Cristo. Entonces, ¿se imagina fuéramos todos cabeza? No, pues, Seríamos como un monstruito, una cosa así, po, pero somos todos parte del cuerpo de Cristo y cada uno tiene su función. Cada uno tiene su función dentro del cuerpo de Cristo. fue bonito porque fíjate que yo, eh, después que me casé el año 76, eh, me fui a trabajar al norte de las minas. Después, por razones de la jefatura, me mandó a Santiago, para allá por Renca, donde tenía la oficina de todos los equipos, porque me vio muy disciplinado en mi gerente, ordenado, mis papeles en faena. Me dijo: yo necesito para que tú hagas el inventario de todas las máquinas perforadoras de, de minas, de minerales y de agua, porque había que hacerle la mantención. Y a mí no me gustaba porque no iba a ganar un viático porque se ganaba, y yo necesitaba, recién casado. Pero ¿cómo sería? Él dijo: mire, yo te voy a dar una asignación especial en Santiago, y era el propósito para quedarme en Santiago. El Señor me tenía para acá. ¿Para qué? Para después al final cuidar a los papás, porque los demás hermanos pastores, te saben que no ganan mucho, tienen familia grande,
quién iba a cuidar de ellos, estos trabajadores, obreros, lejos, y el Señor me tenía para ese propósito. Entonces, yo vine a Santiago y con mi querida esposa, por eso yo doy testimonio de la mujer que el Señor me dio hace 46 años. Ella se puso al frente de ellos dos cuando fuimos a pedir la bendición de ellos para casarnos, y se dio cuenta que era una compañera leal. Me dijo: tus sentimientos, tus anhelos tuyos son los mismos. Y me ayudó y me apoyó hasta el final, hasta el día de hoy. Por eso doy gracias al Señor, porque el Señor me mostró a esa compañera. Yo nunca quise elegir una compañera para casarme con yugo desigual, porque la Biblia me decía. Entonces me casé con una hija del Señor, y el Señor nos bendeció en gran manera. Y estando en Santiago, entré a la iglesia, y con el correr del tiempo los hermanos se dieron cuenta y me ordenaron diácono, el más joven de una congregación de como 300 personas en Puente Alto. Y el pastor vio en mí algunas cualidades, ordenamiento de la palabra, y yo tenía como 33 años. Y lo propusieron a la asamblea, a la congregación, y fui ordenado. Me tuvieron un año en estudio, cumplí y fui ordenado. Desde esa época el Señor me llamó a servir. He sido profesor, tesorero, director de todos los cargos que el Señor es para traer. Lo bien lo que dices tú, el Señor necesita elementos del cuerpo para servir y trabajar. Yo recuerdo que una de las cosas más bondadosas cuando paso por esa iglesia, después de haber servido más de 23 años ahí, tienen una casa pastoral, un lindo templo, ordenado todos los asuntos, y el Señor a cada uno los pone en su puesto. Y lo último, el Señor un día me llamó y me dijo, y yo creo en los sueños, pues en el sueño que el Señor a veces despierto en la noche, me sobresaltado, algo que me quiere decir, voy a mi living, me siento y oro al Señor, y presiento que el Señor me está hablando. Y ahí me dijo, a ti te voy a encargar del cuidado de tus papás. Y fue al final. Y fue hasta el día de hoy. Ellos le compramos una tumba, un lugar donde ellos están los dos. Yo la compré con el visto bueno de mis demás hermanos, y hasta el día de hoy les cuidamos, le compramos una casa donde vivieran en San Bernardo tranquilo. Ellos vivían en Ovalle, muy lejos, los trajimos a Santiago donde vivían más grupos de sus hijos. Y eso fue que el Señor me bendijo, hermano, porque me dio un trabajo ordenado, un trabajo estable. Fui 27 años inspector de los pozos de agua subterráneos, porque esa es mi profesión. Y dentro de ese periodo, el Señor me bendijo. Me capacité, me mandaron al extranjero, estuve estudiando una maestría en España, y eso fue una bendición, donde pude terminar esos estudios acerca de lo que es la hidráulica de los pozos y de las aguas subterráneas. Y pues fue beneficioso. Y eso fue porque el Señor cuidó de sus hijos. Y como es la bendición, querido varón, de dar testimonio a los que escuchen, porque la palabra del Señor, los mandamientos, nosotros no podemos dejar de lado el Antiguo Testamento, la palabra del Señor, porque es la base de nuestra fe, de lo que el Nuevo Testamento, el nuevo pacto que Jesús nos vino a establecer. A los mandamientos nosotros tenemos que darlo por entendido, porque es una base estructural. Y el quinto mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien, se prolonguen los días. Y el Señor, y sea una gran bendición, para que mis hijos mayores siguieran estudiando. Vivimos en una casa que la jefatura me tenía muy buena estima, me asignó una casa fiscal a aquel entonces. Vivimos en un lugar, una casa bien presentable, decente, donde éramos como cuidadores, y también nos beneficiamos para que mis hijos estudiaran en la universidad. Pero aquí viene lo más importante, que
el Señor cumple su promesa. Yo le dije a mi mujer, nosotros vivimos en un sector de aquí de la sur de la región metropolitana, en un lugar popular, pero un día vamos a salir de acá por el Señor bendecir. Y nos dio una bendición de llevarlo a la promesa que yo le hice en mi juventud. Un día tú vas a volver a La Serena, porque mi esposa es de La Serena, a una casa que el Señor nos va a dar. Y justamente hace 11 años, el Señor nos dio una linda casa en un buen barrio grande de Uruguay. Y la otra bendición, por añadidura al tercer año después, nos dio una oportunidad acá en Santiago de tener un lindo departamento donde estoy. Entonces, ¿qué más bendiciones, Señor, nos ha cuidado? He pasado cualquier cantidad de peripecias, hermanos y amigos, los que escuchen, pero nunca, nunca me he querido deshacerme de las manos del Señor, siempre estar aferrado. Y hay un salmo precioso, y que lo voy a leer al tiro, antes que se me vaya la memoria. Dice, Jehová es mi roca y mi fortaleza, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y el fuerte de mi salvación, mi alto refugio, Salvador mío, de violencia me libraste. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado. Son palabras que a mí siempre me trajo paz y consuelo. A los 14 años, en que decidí al Señor y de bautizarme, yo no hubiese estado, lo que estoy contando, que hemos estado en el otro mundo, porque casi me ahogo en el río Biobío. Estaba aprendiendo a nadar. La corriente me llevó, estaba aprendiendo a nadar, pero había muchos remolinos y me llevó. Mi hermano, el que se partió, el Señor se lo llevó a Alberto, él se tiró, se arriesgó, y él sabía nadar. Y él me sacó, me fue tirando de los pies, yo tomé harta agua, me sacaron harta agua a la orilla del río, y yo viví. Él me salvó de una muerte, porque no era mi muerte. Pero hermanos queridos, hacen el año 2014, la segunda experiencia que el Señor vino a mi vida fue en un viaje en avión. Entre Santiago y Concepción íbamos a un congreso de líderes laicos, justamente a Lota. Y el avión, por la mitad, antes de llegar a Talca, un motor se incendió, empezó a incendiarse. Y sabe que unos pasajeros, íbamos con mi compañero, hermano, íbamos a la parte de atrás. Nos veíamos, pero empezaron, los que están cerca del ala, empezaron a gritar unas mujeres y que se está incendiando el avión, y veíamos nosotros adentro, no había ni uno, pero era la ala, el ala que estaba incendiando el motor. Entonces, cuento corto, hermano, el piloto salió, dejó al copiloto allá y salió a la cabina, le dijo que tuvieran como calma, que él iba a apagar el motor, aceleró un motor al máximo. Yo me acuerdo que cambió totalmente un motor y el otro lo apagó y se apagó el incendio. Pero tuvimos que regresar a Santiago a Pudahuel. Y ahí pasaron mi vida, porque toda la conmoción del día anterior, el griterío, hermanos, más grande, pero nosotros los miramos, los aferramos, los tomamos de la mano. Hermanos, si en nuestra hora, el Señor es dueño de nuestra vida y Él sabe. Así que oramos al Señor, estamos en tus manos, Señor, le dijimos. Y yo me acuerdo, en mi celular saqué una foto y a la orilla de la ventana, y saqué una fotografía de un pueblo cerca de Iloca, de ahí cerca de la playa que hay por ahí, porque ahí dio la vuelta el avión, para dejarla por si era como testimonio, y le di un saludo a mi esposa querida y a mis hijos, una despedida, así humana. Me voy, pero me voy con el Señor, lo espero. Y no era así. El piloto volvió a Santiago, hermano, aterrizó con todas las providencias de seguridad del aeropuerto, y de los 50 pasajeros solamente volvimos después en otro avión nuevo, 23, porque nosotros dijimos, si el Señor nos liberó ahora, le dijimos, los vamos. Como 2 horas después
los reembarcamos nuevamente. Nos liberó. Entonces, ¿cómo el Señor nos ha sido bondadoso con este siervo? Yo estoy agradecido de él. Y en otra oportunidad, más adelante, yo le puedo contar la última experiencia que la tuve, que le contaba a ti, muchachito, de la vez pasada que nos entrevistamos, que el Señor me liberó de no quedar lisiado. Hermanos, quiero contar una de las últimas experiencias, cómo el Señor me liberó de una enfermedad que yo iba a estar en silla de ruedas. El año 2019, en enero, fui a trabajar por la zona de Santo Domingo, para allá por la costa, ya al interior de Melipilla hacia San Antonio. En una quebrada yo crucé, me resbalé y me caí y me pegué en la parte, en la columna, la última parte, coxis. Y no le presté mucha atención y vine con un dolor. Me puse algunos remedios caseros, pero no hicieron efecto. Pero el dolor era tan intenso que fui al médico y el médico me mandó a hacer un examen, una radiografía, y me encontró que tenía rota la quinta vértebra. Y ese era el dolor del asunto lumbar, que no podía caminar. Estuve 4 o 5 meses, hermano, que no podía caminar. Era terrible dormir de lado, ir al baño, hacer tantas cosas, hermano. Y el médico nos dijo, la única cosa es cirugía. Aquí tenemos que operar. Entonces, por mi edad, por mi consulta, por el plan GES, que se llama eso, hasta el día de hoy estoy esperando para que me llamen para que me puedan operar. Pero justamente 6 meses después, el Señor me operó a mí. Y yo quiero mostrar cómo lo hizo. Yo andaba en silla de ruedas. Yo le dije, le voy a mostrar, estas son mis muletas que las tengo. Si ustedes ven la fotografía, hermanos queridos, de este siervo, que para muchos daba lástima, compasión, tan jovial, tan activo el hermano Osmar, y ahora con muletas. Y muchos comentarios me hicieron una cuñada de ciertas personas cuando fuimos al funeral de mi hermano, justamente falleció en junio del año 19, mi hermano mayor. Fue terrible, hermano, ir con muletas ya. La pena grande que sentía por mi compañero, mi hermano consanguíneo y de la fe, partir. Y yo dije, Señor, yo no quiero estas muletas. Pero vino un varón, supo un varón querido, un pastor de esos de los campos, de las tarrias, de allá de Loncoche, del sur del país. Si usted conoce, avecindado acá en Santiago, supo que estaba enfermo, que me quería bastante, y me dijo, vamos a ir a orar y vamos a ir a orar por ti. Pero lo primero que me preguntó, si yo creía lo que decía el apóstol Santiago, cuando dice, ¿estás alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y lloren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Yo le dije, varón de Dios, yo acepto esto, porque era la única esperanza. Esperar una operación que me costaba como 14 millones de pesos, me dijo la clínica donde me... O esperé el auge, yo no hubiese podido vivir. Y era el único elemento que yo necesitaba para caminar. Necesitaba. Vino con otro pastor y me ungieron. Y mi esposa era testigo, estaba conmigo, siempre estaba al lado apoyando. Y el Señor hizo la obra maravillosa. Yo me recuerdo cómo el aceite me caía por acá y oramos, después se despidieron un rato, yo me fui a acostar
y como a las 3 de la mañana, hermano, yo sentí un calor, como nunca. Todo mi cuerpo sentí un calor y no le dije nada a mi esposa, sino que me levanté, ella dijo, ¿te vas a bañar? Fui al living donde me habían hecho la ceremonia. Y fui caminando y allí el Señor nuevamente me dijo, tu obra está hecha, pero ten cuidado, cuídate. Y sabe que el Señor, como le hablaba a los profetas, como le hablaba a los siervos en la antigüedad, el Señor habla hacia nuestra conciencia, nuestro corazón. Y yo, gracias Señor, yo caí de rodillas, hermano, en el living y di gracias al Señor. Y después no me vine de apoyar, me vine apoyando en las paredes, me vine caminando. Y me fui y abracé a mi esposa. Mira, siento una calor y siento como un alivio. Y de ahí, hermano, querido, nunca más. Estas muletas son recuerdos. Ahora yo me puedo parar, mover, hacer ejercicio, sí. Pero siempre hay un punto que me dice, cuidado, el Señor me prolongó la vida nuevamente. Ahora por eso yo sirvo y trabajo, hermanos queridos, en beneficio, a veces sin remuneración, que me pague gente. Yo lo que aprendí en mi trabajo secular, en mi profesión, lo entrego bondadosamente a gente. Si ellos me quieren dar algún dinero, hágalo. En los campos cuando voy yo les digo, aquí está la posibilidad de agua, aquí tiene esta situación. En la obra evangélica a muchos he servido en forma beneficiosa para que tengan el vital elemento que es el agua. Y ahora, hasta estos días, gracias al Señor, el Señor me ha provisto y nos faltan los trabajos donde los campos, asesoría, todo lo demás, el Señor me ha ayudado. ¿Cómo no voy a dar gloria al Señor porque Él me sanó? Me prolongó la vida, no sé hasta cuándo, pero yo no voy a ser abusador de Él, siempre con cuidado. Y por eso tengo que medir el esfuerzo. Y lo que me impactó, dice, y la oración de salvará al enfermo y el Señor lo levantará, me levantó. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Yo le digo, Señor, si he pecado eso, alguna cosa indebida, te pido perdón por tu misericordia. Me apoderé de esas palabras. Ese Hermano querido pastor que me guió y que supo interpretar y supo ser fiel a la palabra, a lo que hoy día desconocen, que hoy día el Señor todavía trae sanidad. Amén. Trae sanidad, pero hay que tener fe. Y mi única esperanza, yo para poder mover y andar así, ya dejar la faja, dejar estas muletas, ahora puedo manejar con cuidado, con mucha precaución, pero el Señor me restituyó la salud, hermano. Y eso ha sido, pero grande. Y por eso, todo mi tiempo, cuando veo la oportunidad, yo colaboro y apoyo a los necesitados. En la zona de La Ligua, Petorca, al interior de Ovalle, Melipilla, todos esos campos donde hay gente que a veces necesita, yo lo oriento y le digo, haga esto en beneficio. A veces en mi vehículo me llenan de zapallo, tomate, de todas las frutas, era la bendición. Algo iban a retribuir, pero había que entregar lo que el Señor a uno le ha dado. ¿Cómo no va a dar gloria y honra a mi Señor Jesucristo, que es el único que merece la honra y la gloria, y tener tanta consideración en este siervo? Inútil a veces, pero el Señor me ha sabido guiar todo este tiempo y me ha salvado y me ha liberado. Por eso, este Señor, Jesucristo, es mi única esperanza, refugio eterno, desde ahora y para siempre para mi vida. Y eso es lo que hoy día han descuidado mucho, generaciones de jóvenes, personas que están aferradas a las cosas del mundo, pero no se fijan en un solo frente, que es Jesucristo, el único que puede ayudarnos en estos momentos difíciles que hay aquí en la tierra, en esta sociedad.
Sería extenso seguir conversando cosas maravillosas Omar, del Señor. quería hacer una preguntita antes de terminar. Ahora, en este tiempo, como siervo del Señor, ¿en qué está trabajando dentro de la obra? Yo sigo trabajando ¿En qué está trabajando dentro de la obra del Señor? y con uno de mis hermanos pastores, el menor, que es director de un instituto bíblico. Yo hago clase y he servido como profesor. A mí me gusta mucho la historia eclesiástica, la historia cristiana. Geografía bíblica es lo que me apasiona. Estudios del cristianismo, del Nuevo Testamento, muchos estudios he estado trabajando. Y es un instituto bíblico interdenominacional que está en la zona de la costa, al lado de Yaniquisco, de Algarrobo. Y toda la gente de la costa se iba a nutrir allá. Y muchas de las personas, hermanos de otras denominaciones, siempre mandan saludos, agradecimientos de todo lo que hemos aportado y ayudado a ellos. En mi iglesia soy diácono, servidor, en lo que puedo, profesor también en las clases de adultos, no mayores adultos de la clase, y en lo que el Señor me llame, ahí estamos dispuestos para trabajar, hermanos queridos. Bueno, Cristian, no sé si tiene otra pregunta a nuestro amado hermano. No, darle gracias al Señor por conocer este hermoso testimonio. Mire el milagro, ya a la edad que dice usted, que ya usted se considera ya de tercera edad, aunque nosotros, la edad que nosotros tenemos acá en la tierra, comparado con la eternidad, es la nada, pues, somos como bebé en pañales todavía comparado con la eternidad. Así que darle gracias por este hermoso testimonio, hermanos man, bendecir al Señor por ello. Mire, vamos a ir a una pausa musical y después de esta pausa musical vamos a ir a la lectura y exhortación de la palabra, ¿cierto? Le vamos a pedir a nuestro Dios que reviste gracias a nuestros hermanos más. Vamos a una pausa y volvemos. Después de esta hermosa pausa musical, en donde, ¿no es cierto?, nuestros hermanos y hermanas que alaban al Señor, vamos a escuchar a nuestro hermano Omar de la palabra del Señor, palabra de este Dios grande y maravilloso, y que tiene algo para usted, amigo y amiga que está viendo este programa, también para usted, hermano y hermana de la fe, porque el Señor siempre tiene algo maravilloso que decirle. Así que Dios le bendiga, hermano
Omar, con la palabra del Señor. Amén. Bueno, las palabras finales que puedo decir a los que escuchan o ven este video es que en estos tiempos difíciles que vive la sociedad, en el país y en el mundo entero, el desconcierto que hay en todos los ambientes sociales, morales, culturales, de todos los aspectos, realmente estamos en los tiempos finales. Como estudioso de la palabra del Señor, se han cumplido exactamente la palabra del Señor que dice que cuando el Señor venga, su pueblo va a estar en su tierra. Israel va a estar en su tierra. El año 70, cuando fue destruido por el emperador Tito, después fueron diseminados por todas partes del mundo, nunca pensaron civilizaciones que el pueblo de Israel iba a estar reunido nuevamente en su tierra, a la tierra prometida Dios a Abraham, a Isaac, a Jacob, a la cual Moisés sacó de la tierra de esclavitud, llevarla a la tierra prometida donde fluía leche y miel. Entonces, Israel está en su tierra. Y ahí, estando en su tierra, cuando el Señor venga, va a venir a juzgarlo, porque todavía ellos no creen que el Mesías ha venido. Pero antes va a haber un acto maravilloso para los que creemos en Cristo, a los que creemos en la salvación poderosa por esa sangre derramada por Jesucristo allí en la cruz. Amén. Que no fue en vano, Así es. que nos limpió y nos salvó y nos da la herencia eterna y vivir para siempre con Él. Y por eso dice las palabras, lo dice la Biblia. Ahí en el Evangelio de Mateo dice, por tanto, vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre, Jesús, vendrá a la hora que no pensáis. Amén. Y si consideramos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca, que el Señor va a volver. Hebreos 10:24 es la palabra del Señor. Pero tenemos que tener cuidado porque en estos tiempos son peligrosos para los cristianos de la fe en Jesucristo. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Y lo dice la Biblia. Tenemos que tener cuidado. Mateo 7:15. Pero lo dice el Señor, estar atento, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir nuestro Señor. Mateo 24:42. He aquí, dice el Señor, yo vengo pronto, nos dice a nuestro oído, a nuestro entendimiento espiritual, al contacto que tenemos nosotros con Él, lo que los otros no tienen ese privilegio, porque no tienen a Jesucristo en el señorío en su vida. He aquí yo vengo pronto, mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Lo dice en el último libro de la Biblia, Apocalipsis 22:12. Por fin, y finalmente, más el fin de todas las cosas se acerca, ser pues sobrios y velad en oración. Esa es la llave del éxito que tenemos que tener nosotros al exhortar la palabra del Señor a través de los medios, pero debemos orar. No solamente en determinado momento, sino que orar constantemente, permanentemente, porque no sabemos a qué hora va a venir el Señor a buscar a sus hijos. Y estamos en los tiempos cruciales, porque ya el ambiente está propicio para que haya un orden, y ese orden lo va a traer el Señor Jesucristo cuando seamos llevados a su presencia y los muertos sean levantados para vivir para siempre con el Señor. Que el Señor nos ayude, nos bendiga en esa fe, en esa convicción de ese Señor Jesucristo, el Todopoderoso, Salvador y Señor de nuestra fe. Amén. Amén.
Que le bendiga, hermano Omar. ¿Nos podría llevar en una oración, hermano Omar? Amén. Bendito Dios y Padre Santo Celestial. Muchas gracias, Señor amado. Te damos en estos momentos, en estos tiempos, a través de este medio, en agradecerte, porque has sido bueno con tus hijos, con tus siervos, por lo que creemos en ti. Gracias, Señor bendito, porque eres bueno, misericordioso, en gran manera. Y a pesar de nuestros problemas y dificultades que hay en esta vida, tú siempre estás atento a ayudarnos, a reconfortarnos y animarnos, Señor. Prepáranos día tras día al encuentro contigo. Y ruego, Señor, por aquellos que escuchan tu palabra, aquellos que son escépticos, que no creen en tu palabra, Señor, tú les toques en su corazón. Declaro abiertamente que cada una de las personas que no han creído en Jesucristo tendrán que enfrentarse un día con Él. Uno para vida eterna y otro para perdición eterna. Jesucristo, gracias por esa salvación tan grande que un día nos ofreciste a cada uno de nosotros. Bendito eres, Señor. Gloria a tu nombre. Amén y amén. Gloria y amén. Que Dios bendiga a nuestro hermano Omar. Damos gracias al Señor nuevamente de haber estado en este programa. Que Dios nos bendiga, les guarde. Persona que vea este programa y vea el testimonio de cómo el Señor cambió la vida, primeramente del papá de nuestro hermano, de su mamá, y también lleva la vida de él para hoy ser un siervo del Señor. Amén. Desde ya yo me estoy despidiendo, agradezco al Señor la bendición de estar junto a mi hermano Cristian y nuestro hermano Omar, y que Dios les bendiga en gran manera. Si el Señor lo permite, nuevamente estaremos en este programa conociendo la línea. Hermano Cristian, que el Señor le bendiga. Amén. Bien, muchas gracias, hermano Manuel, que el Señor también le bendiga a usted. Le vamos a dar la oportunidad a nuestro hermano Osman Salazar para que él también se pueda despedir, hermano Osman. Muchas gracias, queridos varones, por la oportunidad que ustedes me dieron de poder expresar mi testimonio de este siervo, que siempre he querido que el Señor moldee mi vida y Él maneje mi vida hasta el final de los tiempos, hasta cuando Él me llame a su presencia. Que el Señor les bendiga ricamente en su ministerio. Gloria a su nombre. Amén. Igualmente, hermano Osman, que Dios le bendiga grandemente a usted, ¿cierto? A su familia. Y nos comenzamos a despedir. Deseamos que la paz, el amor de nuestro Dios inunde todos los corazones. Como decía nuestro hermano Osman, hay mucha necesidad, hay muchas personas sufriendo, pero Dios sigue siendo el mismo el día de hoy. Sabemos que Dios tiene el Amén. poder de hacer nuevas todas las cosas. Y esta es la invitación que le hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo al reino de los cielos. Nos veremos en un siguiente programa. Si es así la voluntad del Señor, que Dios le bendiga grandemente. Amén.